¿Qué clase de persona es capaz de ganarse la confianza de una mujer, invitarla a cenar, hacerle creer que volverá a casa unas horas después y acabar abandonando su cuerpo sin vida en el maletero de su propio coche? Durante meses nadie sospechó que detrás de aquel crimen podía esconderse algo mucho más aterrador. Para la policía era una investigación por homicidio, pero para una familia el comienzo de una pesadilla. Pero las pruebas empezarían a revelar una realidad difícil de imaginar. No era un ataque impulsivo ni un crimen cometido al azar, sino que todo parecía responder a un mismo patrón. Quédate hasta el final, porque esta no es solo la historia de un asesinato, sino que es la historia de cómo una investigación consiguió descubrir la verdadera dimensión de unos crímenes que durante meses nadie fue capaz de relacionar. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de esta nueva historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Contadme desde dónde me estáis viendo, dejad vuestro me gusta y suscribíos si queréis seguir escuchando más historias reales que revelan el lado más oscuro de la realidad. Sin más, comencemos. El caso de Elizabeth Martínez. La tarde del 17 de febrero de 2022, una llamada alertó a las autoridades sobre la presencia de un vehículo abandonado en la zona norte de Tijuana, Baja California. El automóvil pertenecía a Elizabeth Martínez Cigarroa, una joven de 26 años cuya desaparición había sido denunciada apenas unos días antes. Desde entonces, familiares y amigos la buscaban sin descanso, recorriendo los últimos lugares donde había sido vista y aferrándose a la esperanza de encontrarla con vida. Pocos minutos después, agentes de la policía y personal del cuerpo de bomberos llegaron al lugar. Tras asegurar el perímetro, iniciaron la inspección del vehículo. Lo que encontraron en el interior del maletero confirmó el peor de los temores. El cuerpo sin vida de Elizabeth se encontraba oculto en su propio automóvil. La joven estaba en posición fetal, sin ropa y presentaba evidentes signos de violencia. Aquella escena transformó una investigación por desaparición en un presunto caso de feminicidio. Mientras los especialistas comenzaban a documentar cada detalle y a recoger las primeras evidencias, la noticia se propagó rápidamente entre familiares, amigos y compañeros de trabajo de la víctima. El lugar quedó acordonado y el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense, donde se practicaría la autopsia con el objetivo de determinar la causa exacta de la muerte y esclarecer las circunstancias en las que se había producido. En aquellas primeras horas las incógnitas eran numerosas. Los investigadores desconocían qué había ocurrido desde que Elizabeth fue vista por última vez, quién había estado con ella durante ese tiempo o cuál podía haber sido el motivo del crimen. La única certeza era que una joven había perdido la vida de forma violenta y que para descubrir la verdad sería necesario reconstruir paso a paso todo lo ocurrido durante sus últimas horas. Con el cuerpo de Elizabeth ya en manos del servicio médico forense, los investigadores centraron sus primeros esfuerzos en responder una pregunta fundamental: ¿quién era la víctima? Conocer su entorno, sus rutinas y las personas con las que se relacionaba podía resultar decisivo para entender qué había ocurrido durante las horas previas a su desaparición. Elizabeth había nacido el 20 de julio de 1996 en Tijuana, Baja California. Era la menor de 7 hermanos y provenía de una familia originaria del estado de Chiapas. Quienes la conocían la describían como una joven tranquila, alegre y muy unida a los suyos, especialmente a su madre, con quien mantenía una relación de absoluta confianza.
Según sus familiares, nunca había dado motivos de preocupación y siempre procuraba mantenerlos informados de todo lo que ocurría en su vida. A sus 26 años había logrado obtener la licenciatura en Comercio y Negocios Internacionales, convirtiéndose en la primera persona de su familia en alcanzar estudios universitarios. Su objetivo era continuar formándose con un máster que le permitiera acceder a mejores oportunidades laborales y ofrecer una vida más cómoda a sus seres queridos. Para reunir el dinero necesario, había puesto en marcha un pequeño negocio de venta de ropa que complementaba con otro trabajo que muy pocas personas fuera de su entorno conocían. Elizabeth trabajaba como bailarina en un establecimiento de la zona norte de Tijuana, una de las áreas con mayor actividad nocturna de la ciudad. Era consciente de los riesgos que implicaba aquel entorno, por lo que había adoptado una rutina que nunca dejaba de cumplir. Siempre que aceptaba salir con algún cliente, informaba a su familia de dónde se encontraba y compartía su ubicación mediante el teléfono móvil. Aquella costumbre respondía únicamente a una medida de precaución y tranquilidad para los suyos. Con la identidad de la víctima confirmada, la investigación entró en una nueva fase. Los agentes necesitaban reconstruir las últimas horas de Elizabeth para determinar qué había ocurrido desde que salió de casa hasta el momento en que su cuerpo fue encontrado. Cada conversación, cada desplazamiento y cada persona con la que había tenido contacto durante esos días pasaron a convertirse en piezas fundamentales de la investigación. Las primeras diligencias comenzaron con la toma de declaraciones a sus familiares y a las compañeras del establecimiento donde trabajaba. Fue entonces cuando los investigadores supieron que el 14 de febrero de 2022, Elizabeth había quedado con un hombre al que ya conocía de una cita anterior. Aunque había comentado a sus familiares que aquel cliente le generaba cierta desconfianza, decidió aceptar un segundo encuentro, asegurándoles que, como hacía siempre, les mantendría informados de todos sus movimientos. Los testimonios permitieron conocer también que la joven había cumplido con esa rutina durante buena parte de la tarde. A través de mensajes enviados desde su teléfono móvil fue comunicando su ubicación a sus familiares, quienes pudieron seguir parte de su recorrido. Según esa información, Elizabeth y el hombre estuvieron en un restaurante de comida brasileña y posteriormente se desplazaron hasta un motel situado en las inmediaciones de las playas de Tijuana. Después de ese momento, las comunicaciones cesaron por completo. Ninguna llamada volvió a ser respondida y ningún mensaje obtuvo respuesta. Con esos primeros datos, los investigadores comenzaron a verificar cada uno de los lugares mencionados por la familia. Paralelamente, solicitaron el análisis del teléfono móvil de Elizabeth para reconstruir sus desplazamientos y confirmar las ubicaciones registradas durante sus últimas horas. El rastreo permitió establecer una cronología preliminar de sus movimientos e identificar otros puntos por los que el dispositivo había pasado antes de perder definitivamente la señal. Al mismo tiempo, la autopsia empezó a ofrecer las primeras conclusiones médico-legales. Los forenses documentaron múltiples contusiones en distintas partes del cuerpo y observaron indicios compatibles con una muerte por asfixia, aunque las pruebas complementarias continuarían para determinar con precisión las circunstancias del fallecimiento. Aquellos resultados confirmaban que Elizabeth había sido víctima de una muerte violenta, pero todavía no permitían explicar quién era el responsable ni cómo se habían desarrollado exactamente los hechos. Durante los primeros meses de la investigación, los agentes continuaron analizando toda la información recopilada en torno a la muerte de Elizabeth. Las declaraciones de familiares y testigos, el análisis de las ubicaciones registradas por su teléfono móvil, los informes forenses y las diligencias practicadas tras el hallazgo del cuerpo permitieron avanzar en el esclarecimiento del caso. Sin embargo, aún seguían sin identificar al hombre con el que la joven había sido vista por última vez. A medida que la investigación avanzaba, comenzaron a surgir coincidencias que llamaron la atención de los responsables del caso.
Algunas características del crimen guardaban semejanzas con otros homicidios de mujeres ocurridos meses antes en la misma zona de Tijuana. Aquellas similitudes resultaban demasiado específicas para ser ignoradas, por lo que la Fiscalía decidió revisar esos expedientes y analizarlos de forma conjunta para determinar si existía algún vínculo entre ellos. El primer caso que volvió a examinarse fue el de Karen González Argüelles, una joven de 27 años asesinada en agosto de 2021. La investigación reveló que antes de desaparecer también había acudido a una cita con un cliente y había informado a personas de su entorno sobre el lugar donde iba a encontrarse con él. Su cuerpo apareció días después con claros signos de violencia. Durante aquella investigación ya se habían obtenido imágenes de un vehículo relacionado con el caso e incluso algunos testigos habían aportado una descripción del hombre que había estado con la víctima. Sin embargo, en aquel momento las pruebas no fueron suficientes para identificarlo plenamente ni para proceder contra él. Los investigadores incorporaron entonces un segundo expediente, el homicidio de Ángela Carolina Acosta Flores, ocurrido en enero de 2022. También en esta ocasión la víctima había mantenido un encuentro con un hombre poco antes de su muerte. Uno de los elementos que más llamó la atención fue el recorrido realizado por su teléfono móvil después del crimen. El dispositivo dejó de estar en México y pasó a registrar actividad en el estado de California, un dato que adquirió una relevancia especial al compararlo con el resto de la información obtenida durante la investigación. Tras meses de trabajo, la investigación había reunido una cantidad considerable de pruebas. Sin embargo, la mayoría de ellas seguían repartidas entre distintos expedientes. La decisión de analizarlas de forma conjunta permitió a los investigadores observar conexiones que hasta entonces habían pasado desapercibidas. Lo que inicialmente parecían 3 homicidios independientes comenzaba a revelar una misma línea de investigación. Los agentes revisaron nuevamente las declaraciones de familiares, testigos y compañeras de las víctimas. Paralelamente, compararon los informes de las autopsias, los registros de telefonía, las ubicaciones obtenidas a través de los dispositivos móviles, las imágenes de videovigilancia y los recorridos realizados por cada una de las jóvenes durante sus últimas horas. Cada nueva comprobación reforzaba la hipótesis de que los 3 casos compartían numerosos elementos en común. La comparación de toda esa información permitió identificar coincidencias en los lugares frecuentados por las víctimas, en las circunstancias de sus desapariciones y en diversos indicios recogidos durante las investigaciones. Ninguna de esas pruebas resultaba concluyente por sí sola, pero analizadas en conjunto ofrecían una imagen mucho más clara de lo que podía estar ocurriendo. A finales de 2022, la Fiscalía de Baja California anunció públicamente que la investigación ya no se centraba en varios sospechosos, sino en un único hombre. Tras meses de análisis, los investigadores lograron identificar al principal responsable de la investigación, Brian Rivera Andrade, un ciudadano estadounidense nacido el 23 de abril de 1992, que residía en el sur de California y que cruzaba con frecuencia la frontera hacia Tijuana. Según las pesquisas, utilizaba distintos domicilios en California y desarrollaba una actividad laboral relacionada con las ventas por Internet, una vida aparentemente normal que hasta ese momento no había despertado sospechas entre quienes lo conocían. Con todas las pruebas reunidas, la Fiscalía pudo reconstruir la secuencia completa de los acontecimientos. El análisis conjunto de los 3 expedientes permitió establecer paso a paso cómo se desarrollaban los encuentros con las víctimas y cuál era la dinámica que precedía a cada uno de los homicidios. La reconstrucción determinó que todo comenzaba mucho antes del crimen. El agresor acudía con frecuencia a los establecimientos donde trabajaban las víctimas y establecía contacto con ellas como un cliente más. No buscaba encuentros precipitados, sino que su objetivo era generar confianza, mostrarse amable y conseguir que las mujeres aceptaran volver a verlo en otra ocasión.
Cuando consideraba que había ganado esa confianza, concertaba una nueva cita fuera del entorno habitual de trabajo. El día del encuentro, ambos recorrían distintos puntos de la ciudad antes de dirigirse a un hotel o un motel. La investigación permitió comprobar que ese itinerario se repetía en varios de los casos analizados. Durante esas horas, las víctimas mantenían una aparente normalidad en sus comunicaciones con familiares o personas de confianza, hasta que de forma repentina todo contacto cesaba. A partir de ese momento ya no volvían a ser vistas con vida. Los informes forenses revelaron también importantes similitudes entre los homicidios. Las 3 mujeres presentaban lesiones compatibles con agresiones físicas y signos de asfixia. En 2 de los casos, los cuerpos fueron encontrados sin ropa. Para los investigadores, la repetición de estas características constituyó uno de los principales elementos que confirmaban que todos los crímenes respondían a un mismo modo de actuar. En el caso de Elizabeth, la información compartida con su familia durante sus últimas horas permitió completar esa reconstrucción con un nivel de detalle poco habitual. Los mensajes enviados desde su teléfono hicieron posible seguir buena parte de sus desplazamientos y establecer una cronología prácticamente continua desde el inicio del encuentro hasta el momento en que dejó de responder. Esa información resultó decisiva para comprender el desarrollo de los acontecimientos y relacionar definitivamente su caso con los otros 2 homicidios investigados. La reconstrucción de los hechos marcó el final de la investigación policial. Después de meses de trabajo, la Fiscalía disponía por fin de una explicación coherente, sustentada en pruebas periciales, testimonios y evidencias técnicas sobre cómo se habían producido los 3 crímenes. A partir de ese momento, el caso abandonaba el terreno de la investigación para entrar plenamente en el ámbito judicial. Con la investigación finalizada y la identidad del principal sospechoso plenamente establecida, la Fiscalía General del Estado de Baja California inició las actuaciones necesarias para lograr su detención. Sin embargo, el procedimiento presentaba una dificultad añadida. Brian residía en Estados Unidos, por lo que cualquier actuación debía realizarse mediante la cooperación entre las autoridades de ambos países. A finales de 2022, la Fiscalía hizo públicos los avances de la investigación y confirmó que había solicitado el apoyo de distintas agencias nacionales e internacionales para localizar al sospechoso. Entre ellas se encontraban la Interpol, el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI, y las autoridades estadounidenses competentes en materia de extradiciones. Paralelamente, un juez mexicano emitió la correspondiente orden de aprehensión para que pudiera responder ante la justicia por los hechos investigados. La operación culminó el 6 de julio de 2023, cuando Brian fue detenido en California. Su arresto fue posible gracias al intercambio de información entre las autoridades mexicanas y estadounidenses, que lograron localizarlo y ejecutar la orden judicial sin que se produjeran incidentes durante la intervención. Tras su detención, el procedimiento judicial continuó en territorio estadounidense, mientras se tramitaba la solicitud de extradición presentada por México. Durante ese proceso, la defensa solicitó que el acusado pudiera quedar en libertad provisional, alegando que sus padres dependían económicamente de él y que ambos padecían graves problemas de salud. No obstante, el juez rechazó la petición al considerar que existía riesgo de fuga y que el acusado representaba un peligro para la sociedad, ordenando que permaneciera bajo custodia mientras continuaba el procedimiento. Por su parte, la familia del acusado defendió públicamente su inocencia y manifestó su confianza en que el proceso judicial demostrara que no había participado en los crímenes. Mientras tanto, los familiares de las víctimas siguieron reclamando justicia y expresando su preocupación por la duración del procedimiento y por la incertidumbre que rodeaba la extradición. En el momento en que se elaboró el documento, el proceso de extradición seguía pendiente de resolución y las autoridades mexicanas continuaban a la espera de que Brian pudiera ser trasladado al país para ser juzgado.
Al mismo tiempo, la Fiscalía mantenía abiertas otras líneas de investigación para determinar si el sospechoso podía estar relacionado con más homicidios cometidos con un patrón similar, una posibilidad que todavía seguía siendo objeto de análisis. Con independencia del desenlace judicial, el caso de Elizabeth supuso un punto de inflexión para las autoridades de Baja California. Lo que comenzó con la desaparición de una joven terminó convirtiéndose en una compleja investigación que permitió relacionar varios homicidios, coordinar el trabajo entre distintas instituciones y llevar ante la justicia al principal sospechoso. Sin embargo, para las familias de las víctimas, la verdadera justicia solo llegaría cuando el proceso concluyera con una resolución definitiva. La desaparición y el asesinato de Elizabeth no solo marcaron para siempre la vida de su familia. Su caso se convirtió en el punto de partida de una investigación que permitió relacionar varios homicidios que hasta entonces habían sido tratados de forma independiente. La información que Elizabeth compartió con sus familiares durante sus últimas horas resultó determinante para reconstruir sus movimientos y establecer conexiones que terminarían siendo fundamentales para el desarrollo de la investigación. A pesar de los avances logrados por las autoridades, el procedimiento judicial continuaba abierto en el momento en que se elaboró este documental. Mientras las familias seguían esperando una resolución definitiva, el caso permanecía como un recordatorio de la importancia que tiene cada prueba, cada testimonio y cada decisión tomada durante las primeras horas de una investigación. Más allá del proceso judicial, la historia de Elizabeth puso de manifiesto la vulnerabilidad a la que se enfrentaban muchas mujeres que trabajaban en la zona norte de Tijuana y la necesidad de que las desapariciones fueran investigadas con rapidez desde el primer momento. En ocasiones, la diferencia entre resolver un caso o dejarlo sin respuesta depende de las primeras horas de la investigación. En este caso, la perseverancia de una familia y el análisis minucioso de las pruebas permitieron reconstruir una historia que de otro modo quizá nunca habría llegado a conocerse. Yo soy María y esto fue Archivo Criminal. Si este caso te pareció importante, te invito a suscribirte, a dejarme tu me gusta y a contarme desde dónde me estás viendo. Nos vemos en el próximo archivo. Saludos.